Mira, te voy a decir dos cosas. 1. Preparé este video con mucho cariño. 2. Este video fue preparado con mucho cariño por mí. En realidad no dije dos cosas. ¿Notaste que dije lo mismo, pero de maneras diferentes? ¿Notaste cuál es la diferencia? Una era una oración activa y la otra una oración pasiva. De eso se trata este video, de la voz activa y la voz pasiva en español. La voz activa y la voz pasiva en español son parecidas a las del inglés. Sin embargo, hay algunas diferencias que te mostraré en este video. Y por supuesto, como estamos en Story Learning Spanish, practicaremos con una historia. Para descargar la transcripción gratuita del video, busca el enlace que está en la descripción. Y recuerda, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para enterarte cada vez que publiquemos un video nuevo. La voz activa. Las oraciones con voz activa en español, al igual que en inglés, son oraciones en las que el sujeto realiza la acción. Es el agente de la acción. Son oraciones que suelen respetar el formato sujeto, verbo conjugado, objeto directo. Por ejemplo, Inés poda el árbol. Inés abrazó a Reinaldo. El barco rescató al náufrago. Voz pasiva. En cambio, en la voz pasiva en español, al igual que en inglés, tenemos un sujeto paciente, es decir, un sujeto que no realiza la acción, sino que la acción del verbo recae en él. En estas oraciones, la acción la realiza algo que llamamos complemento agente. Y puede ser una persona, un animal o un objeto inanimado. Por ejemplo, el árbol es podado por Inés. Reinaldo fue abrazado por Inés. El náufrago fue rescatado por un barco. ¿Y cómo formamos la voz pasiva? La voz pasiva en español se suele formar con un sujeto, el verbo ser conjugado, el verbo de la acción en participio y un complemento agente u otros complementos de la acción. Tres características importantes de la voz pasiva son: 1. El verbo auxiliar ser se conjuga en el tiempo verbal que está la acción, que se realiza la acción. Por ejemplo, el árbol es podado por Inés si la acción es en presente. El árbol fue podado por Inés si la acción es en pasado. O el árbol será podado por Inés si la acción es en futuro. 2. El verbo de la acción en participio coincide en número y género con el sujeto. Por ejemplo, en la oración el árbol es podado por Inés, el participio de podar, podado, está en masculino singular porque se refiere al árbol. En cambio, si Inés poda varios árboles, diríamos: los árboles son podados por Inés. Podados en masculino plural.
Y si el sujeto es femenino, por ejemplo, una rosa, el participio estaría en femenino. Por ejemplo, la rosa es podada por Inés. 3. El complemento agente en las oraciones pasivas se introduce con la preposición por. Por ejemplo, el árbol es podado por Inés. Pero podemos encontrar oraciones pasivas sin complemento agente. Por ejemplo, el árbol es podado todos los martes. En el día a día es más común usar la voz activa en español. La voz pasiva la usamos cuando queremos colocar el protagonismo, hacer énfasis en quién recibe la acción, en la persona, animal, vegetal u objeto que recibe la acción. O si queremos destacar la acción sin identificar quién la realiza. Hay algunos contextos y estilos de texto donde es un poco más común usar la voz pasiva. Por ejemplo, al narrar hechos en las noticias o en las denuncias, como un titular que dice: 2 niños fueron rescatados por los bomberos. O la joya fue robada por un individuo con pasamontañas. También se usa en textos literarios, como en novelas. Por ejemplo, el delicioso desayuno era servido por los cocineros todas las mañanas a las 7. Y en guías de viajes, enciclopedias u otros libros en los que se destacan monumentos naturales o materiales, como la Torre Eiffel fue construida por Gustave Eiffel. Ahora vamos a practicar la voz pasiva en español con un breve diálogo sobre la denuncia de un robo. Buenas tardes, ¿cómo puedo ayudarla? Buenas tardes, quisiera denunciar el robo de mi carro. De acuerdo, voy a tomar su declaración. ¿Cuál es su nombre? Tamara Robles. Martes 15 de agosto de 2023, 15 horas. Comisaría de Los Rosales. La denuncia es presentada por Tamara Robles. El informe es redactado por la agente Verónica Paredes. Por favor, cuénteme qué pasó. Esta mañana robaron mi carro en el estacionamiento del supermercado Flores. La víctima relata que su automóvil fue robado en el estacionamiento del supermercado Flores. ¿Vio quién fue? No estoy segura. Cuando estaba en la fila para pagar en el supermercado, vi a 2 personas alrededor de mi carro. No sé si eran hombres o mujeres. Solo vi que vestían unos abrigos grandes y llevaban gorra. Los sospechosos son descritos por la víctima como 2 personas con abrigos grandes y gorra. El sexo de los sospechosos no fue identificado por la víctima. ¿Puede decirme algo más del robo? No. Cuando terminé de pagar, salí y ya habían robado mi carro. Cuando la víctima salió del supermercado, el automóvil ya había sido robado. ¿Cuál es la placa de su automóvil? XDS 345. Perfecto.
Voy a necesitar un documento suyo y del automóvil, por favor. Sí, claro. Aquí tiene. ¿Y qué va a pasar ahora? Entonces, la declaración será registrada por mí y después mi superior la revisará. Luego buscaremos alguna pista en la escena del crimen. Las cámaras del estacionamiento serán revisadas, los empleados del supermercado serán entrevistados. Quizás tenemos suerte y hay algún testigo. ¿Y tengo que regresar para saber si hay novedades? No, usted será notificada si descubrimos algo. De acuerdo. Gracias. Hasta luego. De nada. Buenas tardes. ¿Qué te pareció la voz pasiva en español? ¿Sabías que hay otros tipos de voz pasiva? Acompáñame en el próximo video para conocerlos.